buenos días, muy buenas tardes o noches según corresponda. Te doy la bienvenida a este día número 2 en un video de apoyo a este reto 21 días de coaching con PNL acelerado para traer abundancia y prosperidad a tu vida. Te saluda tu amigo y servidor Leonardo Luján y estamos listos y preparados y espero que tú ya hayas puesto en práctica este ejercicio maravilloso de lo que es la programación neurolingüística. Como sabes, te expliqué en el audio qué es la programación neurolingüística. Te voy a dar 3 tips espectaculares para que no solamente apliques este ejercicio, esta técnica, sino que además la tomes en serio. Y vas a darte cuenta que vas a empezar a hacer cambios extraordinarios en tu neurofisiología. Bueno, en este proceso de este día número 2, lo que queremos es que tengas en cuenta 3 tips muy importantes. El primero, entiendas lo que es la programación neurolingüística. Mira, la programación neurolingüística para mí es una tecnología de cambio mental. Los fundadores de programación neurolingüística, como John Green de Richard Bandler, en los años 70, ellos cuando descubrieron este concepto, esta teoría, que al inicio fue teoría, hoy día ya es probado científicamente, lo que ellos hicieron es hacer estudios de las personas que tenían éxito y las personas que no tenían éxito. Y descubrieron cuál es la diferencia, que hace la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que no tienen éxito. Y descubrieron que se llama patrones mentales. Los patrones mentales son heredables. Es decir, nuestros padres nos heredaron patrones mentales. Y es por eso que cuando hacemos este ejercicio, esta técnica de lo que es la disociación y asociación, estamos entrenando, preparando nuestro cuerpo y nuestra mente para que pueda disociarse de cosas y de situaciones que no nos gustan. Por eso en este ejercicio te he recomendado que hagas este proceso de escribir en un cuaderno en privado, ¿verdad? Un cuaderno donde en una o varias hojas escribas lo que no te gusta. Ponte a pensar, sé sincero, sé honesto contigo y darte cuenta que te vas a disociar incluso sentimentalmente algunas cosas que has venido quizás postergando, queriendo decir al mundo lo que no te gusta de tu vida, sin embargo no lo podías hacer. Ahora te reto a hacerlo en este cuaderno. Entonces, el primer tip es que entiendas el concepto de lo que es la programación neurolingüística y cómo esto te puede ayudar a romper esos patrones mentales que han sido heredados o que has heredado básicamente de tu familia. ¿Listo? Entonces, la diferencia, ¿qué es la diferencia entre las personas que tienen éxito y las personas que no tienen éxito? Se llama patrones mentales. Y esta técnica te va a ayudar, este ejercicio te va a ayudar a disociarte de esos patrones mentales de haber guardado tantos años o toda tu vida sin decir algo que no te gusta de tu vida. ¿De acuerdo? El segundo tip tiene que ver con la asociación. Y es que este segundo tip, ¿por qué tenemos que aprender a enseñarlo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a asociar situaciones, a asociar emociones positivas? Tú puedes generar, tú tienes el poder, y esto también es un estudio de lo que es la programación neurolingüística, porque según la programación neurolingüística, pues nosotros generamos emociones, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan emociones, esas emociones generan acciones, comportamientos, conductas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos generar emociones positivas. ¿Y cómo podemos generar esas emociones positivas? Bueno, asociando situaciones que nos gusta de nuestra vida. Entonces, pues ubícate en un lugar adecuado, en tu casa, en un lugar que puedas experimentar, visualizar, escuchar, pues básicamente hacer un recorrido por lo que es tu vida, lo que es ahora mismo tu vida, y te vas a darte cuenta que hay muchas cosas que sí te gustan. Lo que pasa es que no lo has hecho consciente. ¿Ok? Entonces quiero que pues te des tiempo, te des espacio y empieces a visualizar qué es lo que más te gusta de tu vida. Sé sincero, sé honesto igual, porque esta es la forma que puedes asociar. Y vas a darte cuenta que tu cuerpo y tu mente va a empezar a generar esos estados de ánimo, esas emociones, sensaciones de gusto, de placer. Y eso es lo que queremos entrenarlo, prepararlo tu cuerpo y tu mente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ese es el segundo tips que quiero que lo tengas totalmente en cuenta. ¿Ok? Y el tercer tips en este ejercicio, este día número 2, que el reto es aprender a utilizar mejor tecnología de cambio que es la programación neurolingüística, te recomiendo que hagas el ritual. El ritual que tienes que hacer pues básicamente leer lo que sí te gusta de tu vida y quemar o romper y quemar lo que no te guste de tu vida y hagas esa declaración de poder. Porque cuando haces una declaración de poder y lo haces con sentimiento, con emoción, con energía,
pues eso va a generar un cambio en tu vida, un cambio de perspectiva en tu vida. Hay una frase que siempre comparto en los eventos y es que esta frase es súper importante y que además te recomiendo que lo escribas en tu cuaderno. Y dice que las personas no sufren por lo que viven. Las personas sufren por la percepción que le están dando a lo que están viviendo. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra percepción? Cambiando en asociarnos cosas que nos gusta y disociarnos cosas que no nos gusta. De esa manera ya empezamos a hacer ese cambio. Recuerda que el mundo es como tú eres. ¿Quieres que el mundo cambie para ti? Cambia tú primero. Entonces tienes que empezar por ti. Despertar ese gigante que llevas dentro, ese poder interior que llevas dentro. ¿Cómo lo despertamos? Haciendo ejercicios y técnicas que va enfocado en tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Y en estos 10 días te voy a enseñar básicamente a enfocarte en preparar, entrenar tu cuerpo y tu mente para que se adapte al proceso de un estilo de vida diferente y sobre todo del que tú y tu familia merecen. Ahora escríbeme debajo de este video cómo te fue el día número 1, si estás haciendo este ejercicio, esta técnica de 5x5 y lo vas a hacer por 21 días, pase lo que pase. Escribe debajo de este video tu comentario, tu compromiso, escribe ahí yo, tu nombre y tus apellidos, me comprometo a hacer este ejercicio, pase lo que pase. Un par de preguntas que voy a contestar en este día es que, número 1, ¿cuántas veces puedo hacer este ejercicio de asociarme y disociarme? Bueno, déjame aclararte. Yo te recomiendo que lo hagas una vez a la semana, ¿sí? Sin embargo, hay mucha probabilidad que cuando hagas esto te sientas muy bien, pero en el tiempo empiecen nuevamente a aparecerte cosas que te van a incomodar. Sobre todo, pues cosas que no te gustan en la vida. Para mantener esta sensación, tu cuerpo mismo va a ayudarte a definir en qué tiempo puedes hacerlo. Al inicio recomiendo que vayas a hacerlo una vez cada 7 días, hagas la disociación y asociación, luego puedes hacerlo cada 15 días, puedes hacerlo cada mes. O sea, esto va a ir en una forma progresiva porque vas a ir entrenando tu cuerpo y tu mente hasta llegar a despertar realmente la nueva conciencia de prosperidad que vamos a estar compartiendo en este reto de 21 días de coaching con PNL acelerado para traer abundancia y prosperidad a tu vida. Entonces es la primera recomendación que te hago en esta respuesta: ¿cuántas veces puedo utilizar este ejercicio? ¿Ok? Entonces no es que lo tienes que hacer todos los días. Este día número 2, este ejercicio que te hemos compartido en el audio del reto, ¿ok? La pregunta número 2 es ¿cómo puedo yo saber si ya me disocié? Bueno, aquí te recomiendo que te comprometas realmente con mucho sentimiento. Es decir, si tienes ganas de llorar, si tienes ganas de expresar o de escribir algo que toda tu vida has guardado y tienes sentimientos, me gustaría que te des ese tiempo para ti y te expreses. Te expreses escribiendo en tu cuaderno, exprésate con sentimientos. Si te ganas de llorar, llora, porque esa es la forma de limpiarte, liberarte, ¿verdad? Entonces eso te va a ayudar mucho a que tú realmente te sientas mucho mejor, ¿ok? Entonces ahí tienes la respuesta. Lo único que tienes que hacer es poner en práctica, poner en acción. Para terminar este video que estoy complementando este día número 2, pues te recomiendo que te pongas en contacto con el administrador o administradora del grupo de WhatsApp y le pidas más información de los 3 retos que tenemos para acelerar tu proceso de transformación profunda para vivir sin límites. Te recomiendo que pongas en práctica ya mismo para que lo experimentes. Déjanos ahí tu comentario para saber realmente tu compromiso y sobre todo ayúdenos a llegar a más personas compartiendo los enlaces, los grupos de WhatsApp donde estás tú para que lleguen más personas para ayudarlo en Latinoamérica. Como sabes, somos nosotros de la comunidad AIDER Global. AIDER es una palabrita francés, traduciendo al español significa ayudar, y nuestra filosofía es ayuda, integra y emprende. Recuerda, da lo mejor de ti, negocia con tu cuerpo, ponle corazón, tú puedes, sí puedes. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nos vemos el día de mañana.